Mires, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. El día de hoy, nosotras, un grupo de mujeres preocupadas por los derechos humanos, tanto de adultos como de niños, y sobre la educación, vamos a hablar el día de hoy y tenemos a nuestras invitadas, Pilar Oros, Felicitas Castañeda, Lupita Flores y Astrid Ramírez Flores. Y el día de hoy le vamos a dar la primicia a Felicitas Castañeda, que con mucho gusto nos va a hablar sobre este tema tan delicado sobre los derechos humanos. Así es que vamos a recibirlas con un fuerte aplauso a todas A todas. ustedes. Bienvenidas sean. Gracias. Ok. Ya te Bueno. di para compartir, preciosa. Perfecto. Voy a compartir la presentación. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Sí, claro. Es, Vamos a tratar de irnos rápido. Es mucha información. Voy a tratar de ser muy concisa, pero vamos a empezar. Ok. Es importante lo que tú decías, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos, pero cuando hablamos de los niños, tenemos que comprender que hay una diferencia entre los derechos humanos y los derechos de los niños. Hay dos documentos, uno que es la Declaración de 1948, que son derechos para adultos, y la Declaración de 1959, que son los derechos para los niños. Pero para poder comprender esta diferencia, tenemos que viajar un poquito en el tiempo y vamos a ver lo que es la Declaración de Ginebra de 1929, la de 1948, que es la Declaración de los Derechos Humanos, y la de 1959, la Declaración de los Derechos de los Niños, y la de 1989. Ahí yo les recomiendo ahorita, porque es poco tiempo, pero les recomiendo entrar en internet y ver un video que habla sobre el Día Internacional de la Infancia. Déjenme ver, ahorita les digo bien al final. Pero ese es muy importante porque con base en eso hice el siguiente análisis. En este video hablan acerca de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en ese video nos dicen que es la primera vez en que se reúnen para debatir. Ahí hay una palabra bien importante, debatir, que es una confrontación de ideas, ¿no? Entonces nos dice ese video que en este año se juntan para debatir y que a pesar de que ya existía la Declaración de los Derechos Humanos del 48, es necesaria la Convención de los Derechos del Niño porque los niños requieren una protección especial. Y entonces, a la hora de ver estos tres documentos y ese video, no aparece, y por eso es importante que lo mencionemos, la Declaración de Ginebra, la de 1924. Entonces, ahorita vamos a hacer un recorrido histórico para poder ubicarnos por qué los derechos humanos son derechos para los adultos. Y bueno, en 1924, después de la Primera Guerra Mundial, pues hay muchos niños desamparados y es cuando se hace la Declaración de los Derechos del Niño por primera vez. Esta declaración es de 1924 y en ella se establece que los deberes de los adultos, o sea, los niños, el derecho de los niños es ser protegido por los adultos y en esta declaración lo establece así. Y a esta Declaración de los Derechos de los Niños también es conocida como la Declaración de Ginebra. Y en esta, tanto hombres como mujeres reconocen que la humanidad debe de dar al niño lo mejor de sí. Y aceptan como deber, o sea, el deber de los adultos es que el niño debe de estar colocado en condiciones de desarrollarse normalmente en materia material y espiritualmente. Es importante este punto porque nosotros sabemos que el ser humano pues está compuesto, ¿no? De materia y de energía, de espíritu. Y también todo aquí está enfocado en el niño. El niño hambriento debe de ser alimentado, el enfermo atendido, el deficiente ayudado, el desadaptado radicado, el huérfano y abandonado recogido y ayudado. Y debe de recibir primero, él debe de ser el primero en recibir ayuda. Y aquí es el antecedente del interés superior del menor que se habla posterior.
Aquí es en donde se pone en primer lugar a los niños. Los niños están por encima de los derechos de los adultos, ¿ok? Y en el cuarto nos habla de que el niño debe de ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. Y buscando la definición de explotación, me encantó esta que encontré por aquí, dice, acto de aprovecharse injustamente de otro para su propio beneficio. Eso es explotación. Y ahorita estamos viviendo una explotación de la sexualidad de los niños, porque están metiéndolos en el mismo cajón de los derechos de los adultos y están, como dice aquí, actos de aprovechamiento, de aprovecharse injustamente de otros para su propio beneficio. Los niños, en lugar de ser protegidos sobre los abusos sexuales, actualmente como que se está despenalizando y están siendo expuestos a estos abusos y lo vamos a ver más adelantito. Y bueno, en el quinto habla sobre que el niño debe de ser educado, inculcándole valores, mejores cualidades al servicio del prójimo. Entonces, así es como empieza lo que son los derechos de los niños. Pero, ¿qué es lo que sucede en los derechos humanos? En 1948, vamos a ver el contenido muy rápidamente de todos ellos, pero antes de irnos tenemos que ver que aquí entre el 24 y el 48 sucede algo que la mayoría de los países no lo sabe. ¿Y qué es lo que sucede? Que en este lapso entre el 24 y el 48 aparece un personaje llamado Kinsey, en donde él hace la revolución sexual. Aquí están algunas de sus afirmaciones. Por ahí yo les recomendaría que en internet busquen la tabla 34 de 15 y ahí van a encontrar la barbaridad que sucedió en esta época, 1943 al 48, que es cuando 15 está trabajando en su libro. Y fíjense nada más, en la página 77 del libro de 15, si alguien lo quiere leer para cambiar un poquito de tono de voz, esta parte donde dice los hombres adultos. Ah, Uh-huh. yo lo leo. Por favor, gracias. Dice, hombres adultos que han tenido contactos sexuales con niños más jóvenes son capaces de reconocer e interpretar las experiencias de los niños. Han llevado diarios u otros registros que han puesto a nuestra disposición. Sobre esos registros indica de ellos que hemos obtenido información sobre 317 preadolescentes que fueron observados masturbándose ellos mismos o que fueron observados en contacto con otros niños o adultos mayores. El registro así obtenido muestra una considerable capacidad sexual en los niños. ¿Le Así sigo es. o ahí le paro para que le expliques? O Ok, le sigo leyendo, tú dime. explico un poquito y ahorita continuamos con lo Ok. demás. ¿Qué sucede aquí? Esta es la descripción de esa tabla que les digo, tabla 34 de 15, donde él está afirmando que los niños tienen esa capacidad sexual para justificar los actos de abuso, de violación que se hicieron en contra de niños pequeños. Y en esa tabla 34 hay niños de 5 meses hasta 14 años. Algo bastante aberrante que está en esa tabla es que un niño de 4 años fue agredido durante 24 horas y lo registran en esa tabla. 24 horas de agresión y él registra que en ese tiempo tuvo 26 orgasmos. Y con base a esas agresiones sacan estas conclusiones. Ahora sí, si quieres leerla además, en donde Kinsey quiere Dice, una sociedad desinhibida. Ajá, ajá, por dice, favor. para Kisei, la sociedad ideal es una sociedad desinhibida, sin prejuicios ni tabúes sexuales. En la página 178 afirma, en la población en general, un porcentaje mucho menor de niños experimentan orgasmos a cualquier edad temprana, porque pocos de ellos se encuentran en circunstancias que pongan a prueba sus capacidades. Pero el historial positivo de estos niños que tuvieron la oportunidad asegura que muchos bebés varones y niños más pequeños son capaces de un orgasmo
y es probable que la mitad o más de los niños en una sociedad desinhibida puedan alcanzar el clímax cuando tengan 3 o 4 años de edad y que casi todos ellos pudieran experimentar dicho clímax entre 3 y 5 años antes de inicio de la adolescencia. Qué terrible. Terrible. Y dice uno, bueno, ¿de dónde sacaron? ¿Cómo es posible que esta barbaridad permee en una sociedad civilizada, ¿no? Dices, ¿qué sucede? Pero en el mismo libro de Kinsey nos lo dice, porque ahí él menciona que muchas personas social e intelectualmente más importantes en la historia, científicos demás, y hombres de negocios y personas de alta posición en los puestos gubernamentales tienen una historia sexual tabú, perdón, tienen en su historia sexual tabúes sociales y entre ellos han aceptado la gran gama de las llamadas anormalidades sexuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si hay en el poder, si están hasta arriba personas con este tipo de comportamientos, quieren justificar ese comportamiento. Y lo peor del caso es que actualmente pues se está preparando toda una base, toda una estructura legal para que posteriormente se acepte, que la sociedad diga, no, sí es cierto, es momento de que los niños puedan tener esas experiencias. Y fíjense que estuve en una reunión, en una primaria, donde los papás pues se alteraron y dijeron, ay, no, es que esto no puede ser. Pero una mamá dice, no, es que yo a mi niña ya le voy a hablar de usar condones, de usar, dice, porque tiene 10 años y ya menstrua. Y es que es algo natural y que y entonces, cuando escuché eso, digo, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde ha llegado esta información a permear en la sociedad? Que hay madres de niñas de 10 años que están diciendo, sí, ya pueden hacer porque ya menstruan, sin darse cuenta que hay un proceso neuronal, psicológico, emocional, que es un proceso que no está al mismo par de la cuestión física, ¿no? Entonces, esto sí es muy grave y bueno, aquí el mismo Kinsey nos está diciendo cómo es que permeó, porque hay personas en el poder que están permeando esto con todo ese poder de medios de comunicación, de dinero y demás, ¿no? Para que la sociedad acepte esta barbaridad. Bueno, en este mismo lapso hay otro personaje que es Margaret Sander. Ella, en 1916, este es un panfleto donde ella, su filosofía es la que ahorita se está aceptando también y dicen, puedes tener una familia numerosa, quieres más hijos, si no, ¿por qué los tienes? No maten, no quiten la vida, prevén, información segura e inofensiva. Ahí puse estas dos palabras, prevén e información. Esa es la estrategia que se está utilizando para difundir esas enseñanzas de Kinsey. Se está utilizando esta estrategia diciendo, ay, no, es que los niños hay que protegerlos, que hay que prevenir, hay que informarles para que no suceda, pero realmente el fin no es que no sucedan las cosas, es que sucedan, porque lo ideal sería no prevenir embarazos, sino evitar embarazos. Nosotros nos prevenimos de un huracán, ¿por qué? Porque va a llegar, ya sabemos que va a venir, es una consecuencia del clima y de todos los estudios que han hecho, ¿no? Entonces dicen, vamos a prevenirnos del huracán porque aquí ya está. Entonces, lo que se tiene que hacer es evitar embarazos, no prevenirlos, y lo que se está haciendo es dándoles información, despertando en los niños situaciones sexuales que no están preparados. Entonces, estas dos teorías son las que se plasman en los derechos humanos del 48, porque esto sucedió antes del 48. Margaret Sander empezó a trabajar esto desde 1916. En el 41 se forma lo que actualmente es Planned Parenthood y todo esto ya estaba ahí. Entonces, en los derechos humanos se trata de plasmar esto. Y, ay, perdón, ok. Entonces, ya vimos el contenido del 1924. Ahora, ¿qué sucede en 1948? Y ahorita que ya vimos esa previa información, lo van a entender. Dice en la Declaración de los Derechos Humanos, derechos iguales e inalienables a todos los miembros de la familia. ¿Qué es lo que trataba de hacer en aquel entonces? Y fíjense, desde el 48, trataron de sacar a los niños de esa cajita
que la declaración del 24 los tenía cubiertos de una protección, un manto de protección, y los sacan a los niños de esa cajita y los meten en la caja de los derechos humanos. Y dicen, ¿saben qué? Aquí todos son iguales. Y todos son miembros de la familia humana. Y aquí en la declaración también se habla de elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Pero libertad a los niños en cuanto a qué. Y aquí traje unos artículos que nos dan nos amplían o más bien nos ayudan a entender a qué se refieren con este concepto más amplio de libertad. No están en orden, están en orden de acuerdo a la declaración, pero se los voy a poner en diferente orden para que puedan comprender esta liga que hay. Por ejemplo, en el 19 dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, y cuando uno lee eso dice, pues sí, ¿no? Pero cuando ya pensamos en que estos derechos fueron enfocados también para los niños y que ellos, dice aquí, este derecho incluye el no ser molestado y recibir información y opinión sin limitación de fronteras. Entonces dice, a ver, espérame tantito, un adulto sí, pero a un niño no puedes darle toda la información de cualquier tipo, ¿no? Entonces ahí ya empieza, fíjense, el 19, ¿qué es lo que hace? Primero, abre la puerta a todo tipo de información, a llenar a los pequeños de basura en sus mentes. Y después le quitan la protección al padre, a la madre, y dice, toda persona tiene derecho a al libre pensamiento, conciencia y religión, ¿no? Entonces dicen, a ver, a los niños se les va a llenar el cerebro de basura y luego se les va a decir, ah, pues eres libre de pensar en lo que tú quieras, y los padres no tienen pues esa protección. Los padres se les quita ese derecho a proteger. Por ahí se salieron del video. Nada más veo a Pilar y a Felicitas. Bueno, voy a seguir a ver qué pasa. Ok, entonces se les quita. Y en el 12, ahí sí anótenlo por ahí porque dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Y entonces cuando pensamos en los niños, a ver, espérame, las madres me van a entender, ¿no? Los niños no tienen vida privada. Yo como madre tengo que saber con quién hablas, a dónde vas, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y estos derechos que se mencionan aquí, pues están enfocados a los adultos y por eso al principio yo decía, los derechos humanos son derechos para adultos. Y esto es lo que está en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, en la Declaración de los Derechos del Niño del 59, cuando ahí en ese video, por ahí hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar porque hace un poquito de ruido. Creo que es Lucila. Ok. Entonces, en 1959 vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí en el video que les recomendé habla, ¿no? De que es la primera vez en que se reúnen para debatir. ¿Y qué era lo que debatían? Pues quitar todos estos derechos que les acabo de mencionar, que están en la declaración, y dijeron, esos no son derechos de los niños. Aquí vamos a poner los derechos que realmente son los niños. Y bueno, aquí mencionan, pero fíjense nada más que aquí hay algo interesante. Cuando se habla de los derechos de los niños, en el preámbulo dice la Organización de las Naciones Unidas, aquí menciona, ¿no? Dice, ok, te voy a dar los derechos de los niños que me has estado peleando por 11 años, pero recuerda que considera que los pueblos ya reafirmaron y están determinados a promover el progreso social en un concepto más amplio de libertad. Y ya vimos lo que es el concepto amplio de libertad, ¿no? Y también le dice, y también considera, te voy a dar estos derechos de los niños, pero considera que la Declaración de los Derechos Humanos, todas las personas tienen todos los derechos. Así como que, ok, te voy a dar, pero recuerda que ya todos tienen todos los derechos. Y bueno, habla acerca de la falta de madurez, por eso es que el niño requiere de protección por su falta de madurez física y mental, que requiere esa protección especial. Habla de otra vez de esa protección especial para que él pueda desarrollarse física, mental, espiritualmente y socialmente, y que va a tener una protección y cuidados especiales incluso antes
del nacimiento. Y aquí es importante, el interés superior del niño debe de ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad es en primer lugar de sus padres. Y aquí otra vez le dan esa autoridad de proteger o ese permiso de proteger, que los padres puedan proteger a los niños. Entonces, todos esos artículos que vimos de los derechos humanos para adultos son eliminados de aquí porque no son derechos de los niños. Y bueno, ponen esto, pero aquí hay algo interesante porque dice, en ese video que les recomendé, dice que la declaración de los derechos del niño no es obligatoria. Pero entonces ahí dije, a ver, espérenme tantito. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es emitida por la misma institución, la ONU, que emitió la Declaración de los Derechos de los Niños. Son dos figuras con el mismo peso legal. ¿Por qué una es vinculante y la otra no? Y entonces resulta que en Amnistía Internacional encontré que aunque no es legalmente vinculante la Declaración de los Derechos Humanos, la protección de los derechos y libertades contenidos en la declaración está incorporada en las constituciones y marcos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no es legalmente vinculante, pero se metieron en la Constitución y eso es lo que hace que sean obligatorias. Y aquí surge la pregunta, bueno, si ya te sabes el caminito y ya hiciste obligatorio los derechos humanos, ¿por qué no hiciste obligatorio la Declaración de los Derechos de los Niños? Y entonces a la hora de investigar esto, vemos el por qué. Resulta que la Declaración de los Derechos Humanos sí tiene la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas, y ahí lo dice en la misma declaración, ¿no? Dice, los Estados miembros se han comprometido y asegurar en cooperación con la Organización de Naciones Unidas. Pero ¿qué sucede con la Declaración de los Niños, de los Derechos de los Niños? Ahí la Organización de Naciones Unidas dice, ok, querías tu Declaración de Derechos del Niño, ahí lo tienes, pero yo me hago un lado, no coopero con su implantación. ¿Y por qué lo digo? Aquí lo dice aquí en proclamación, proclama la presente declaración y dice, se insta a los padres, a los hombres, mujeres, individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y otra índole. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Los derechos humanos sí cuentan con la cooperación de las Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, pero los derechos de los niños no. Ahí dejaron la responsabilidad en los padres. Y aquí es en donde haría yo un llamado a los padres de que nadie va a proteger a sus hijos, solamente la sociedad organizada, los padres, las organizaciones particulares, las autoridades locales y gobiernos nacionales. Entonces, esto es algo bien importante del por qué no es obligatoria. Pero entonces, aquí viene la importancia de conocer lo que pasó en medio de entre el 24 y el 48, porque ahí se vio desde el 48, están tratando de hipersexualizar a los niños. Y lo vemos porque aquí en el 89, cuando se hace la convención, Estados Unidos no firma y ahí fue donde nos fuimos a buscar, bueno, ¿por qué Estados Unidos no firmó la convención? ¿Qué sabe Estados Unidos que los demás países no sepan, no? Y entonces vemos que ellos sabían lo que había sucedido con Kinsey, sus teorías fraudulentas, lo de Margaret Sanger también, y entonces en la BBC hace una investigación del por qué Estados Unidos no firma. Y en esa investigación resulta que, bueno, cuando va al Departamento de Estado, cuando estaba Barack Obama, les dice, bueno, oye, ¿por qué no firmaron ustedes? Dice, bueno, es que tenemos otros, dicen ahí, desafíos domésticos, o sea, hay otras cosas que atender. Eso es lo que le respondió el Departamento de Estado. En una organización civil, que ellos lo que buscan es la soberanía del país, dicen, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con que se firme porque el gobierno,
el gobierno federal se mete, se involucra en relaciones familiares íntimas y luego viene un comité de Ginebra a supervisarnos si atendimos o no atendimos eso. Dice, no, nosotros no estamos de acuerdo. Y Parent Right es otra organización civil en donde dice, nosotros no estamos de acuerdo con la convención porque causa que los padres pierdan su derecho a ser padres y socava a la familia con resultados trágicos y devastadores. Cuando leímos esto, a ver, pero así como que trágicos y devastadores, en la ley como que no se nota, ¿no? Entonces investigamos un poquito más y resulta lo que vimos ahorita en este lapso, pero en el 2000, en 1966, surge lo que ahora conocemos como la ideología de género. John Money es el padre de la ideología de género. Él es el que transfiere el término género de la ciencia del lenguaje a el ámbito de la sexualidad, ¿no? Y él afirma que el ser hombre o el ser mujer es algo cultural y no tanto biológico. Entonces, esta teoría fraudulenta empieza en 1966 con un experimento que hace a una familia, dos gemelos, accidentalmente uno se le corta el pene y entonces él vio la oportunidad de comprobar su teoría, ¿no? Y es educado como una niña, uno de los niños es educado como niña y el otro como niño. A lo largo de la historia, y esto lo pueden leer en el libro de John Colepinto, es el autor del libro donde expone todo esto, tal como la naturaleza lo creó, así se llama el libro, y entonces él expone toda esta explicación y John Money aplica lo que Kinsey decía, que los niños desde pequeños tienen que tener ciertos contactos sexuales para que cuando sean adultos tengan pues una salud en este aspecto, ¿no? Y él aplica lo que dice Kinsey, aplica todo y bueno, al final de toda la historia termina suicidándose el niño, suicidándose el papá, y ahí es en donde está esta trágica historia de la que se abre en la investigación que hizo BBC del por qué Estados Unidos no firma la convención, no ratifica la convención de los derechos del niño, ¿no? Y entonces ahí podemos ver cómo esta ley, estos derechos que se plantearon desde 1948, quieren que o sea, la intención original era esta, que los niños fueran educados para tener relaciones sexuales desde pequeños. Y lo podemos ver en la siguiente. Si recuerdan, en 1948 uno de los puntos era que los niños tienen derecho a tener una vida privada sin injerencias arbitrarias de terceros. ¿Por qué necesitaban ese derecho en la Declaración de los Derechos Humanos? Porque ese principio permite hacer esto. Esta es la Cartilla de los Derechos Sexuales que salió en 1916. Y aquí, si alguien quiere leer esta parte, tenemos derecho a decidir, por favor. Maru, ¿lo puedes leer? Por favor. Dice, tenemos derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, de acuerdo con nuestras facultades en evolución. La libertad y la autonomía son derechos esenciales reconocidos constitucionalmente como fundamentales y que hacen referencia a las condiciones indispensables de toda persona. En estos se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de ideas, religión y circulación, a la seguridad, al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, al matrimonio consensuado y la inviolabilidad de domicilio y de las comunicaciones. Estos derechos son sustantivos para el ejercicio de una sexualidad libre, autónoma e informada, sin injerencias arbitrarias por parte de terceros. Por ello, el Estado debe propiciar ambientes que garanticen el respeto a la autodeterminación de adolescentes y jóvenes para decidir en libertad. Así es. Entonces, si se fijan,
Esto coincide con esas teorías de Kinsey, de que los niños deben de tener relaciones sexuales desde tiernas infancias, ¿no? Y necesitaban este principio en los derechos humanos y meter en esa caja de derechos humanos a los niños. Y lo vemos, y lo puedo afirmar, ¿por qué? Porque cuando viene la Declaración de los Derechos del Niño, esta parte de 1959, estos principios se anulan. Aquí en esta declaración del 59 no se dice nada de que el niño tiene derecho a una vida privada, papá. Que tiene una vida privada. Entonces, en esta declaración se quitan todos esos derechos. Y si recuerdan lo que acabamos de ver ahorita en un ratito, es que pues la ONU dice, ok, te voy a dar tus derechos de los niños, pero no vas a tener mi cooperación y deja esta responsabilidad a los padres. ¿Y qué sucede cuando viene la Convención de los Derechos de los Niños? En esa convención incluyen los derechos de los adultos. Y entonces sí, te apoyamos, ¿no? Entonces podemos ver que en la declaración del 48 aparecen las injerencias arbitrarias, estaban ahí. Y luego, en la Convención de los Derechos de los Niños, aparecen perdón, nos vamos a ir acá, a la Convención de los Derechos de los Niños. Aquí están. La de 1989, ¿qué pasó? Volvieron a poner el derecho del niño, el artículo 13, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Y, y aquí dice, recibir y difundir información e ideas de todo tipo. O sea, ya más claro, ¿no? Ni tan siquiera en los derechos humanos para adultos, simplemente decía recibir información. Pero ya en la Convención de los Niños dice recibir información e ideas de todo tipo. ¿Qué es lo que hace la Convención? Vimos que en el 24 los niños están protegidos. En el 48, con la Declaración de los Derechos Humanos, sacan a los niños de esa protección y los meten en una caja junto con los adultos. 1959, sacan a los niños de esa caja y dicen, no, los niños necesitan una protección especial, pero esa protección especial no tenemos cooperación de la ONU para llevarla a cabo. Y en el 98, sacan de esa protección especial a los niños y los vuelven a meter a la caja de los derechos de los adultos. De nuevo. O sea, la intención original desde 1948 era que los niños estén en la misma caja que los adultos. Y por todo lo que ya vimos, ¿no? Entonces, en el artículo 14, lo mismo, dice, los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento. O sea, y aquí ya lo tienen más en orden, ¿no? Porque el artículo 13, primero les metes basura, que recibe información e ideas de todo tipo, y después ya les da su derecho a que tengan libertad de pensamiento. ¿Qué pensamiento? Bueno, depende qué cosa le estás metiendo en el cerebro al niño, ¿no? Y posteriormente le dicen la libertad de profesar su propia religión o sus propias creencias. Aquí es cuando otra vez se le quita a los padres la autoridad para poder educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Y aquí otra vez vuelven a meter ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Otra vez vuelven a meter lo que ya se había quitado en el 59 y dice que el niño tiene derecho a la protección contra esas injerencias. Ahorita les mostraba el artículo, no recuerdo cuál, pero de la cartilla de los derechos sexuales, ¿no? Entonces, en donde el niño dice, yo tengo derecho a tener relaciones con quien quiera y la ley debe de proteger este derecho en contra de injerencias arbitrarias. ¿Cuáles son esas injerencias arbitrarias de terceros? ¿Qué pasa? Son los padres. Si los padres no están de acuerdo en esas relaciones de niños con más adultos, y el niño dice, no, pues yo tengo derecho a una vida privada y tú no te metas con quién ando, ¿no? Un niño de 10, de 12 años, de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños, puede hacerlo y la ley lo protege. Más bien lo desprotege de la protección que los padres le pueden dar. Y
algo, ¿se acuerdan que por ahí en la investigación que hizo la BBC, una de las organizaciones civiles decía, quita la protección de los padres? En el artículo 18 se establece que los padres son los que van a cuidar, ándale, por favor, que los padres son los que van a cuidar a los niños, y ahí lo dice, pero ¿qué dice en el 2? Dice, a los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en el presente convención, los estados partes presentarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño. ¿Qué quiere decir esto? Tú lo vas a criar, pero lo vas a criar a como yo te lo diga. ¿Ok? O sea, esto es bastante grave. Y velará por la creación de instituciones e instalaciones y servicios al cuidado de los niños. Aquí deja abierto una cosa, ok, y si no lo crío, si no hago lo que tú me estás diciendo, de que el niño pueda tener relaciones con quien quiera, que el niño pueda hormonarse, que el niño pueda operarse si así lo quiere, ¿qué va a pasar? ¿Me lo vas a quitar? Esas son cosas que tenemos que analizar, ¿no? Pero aquí en esta parte es lo que está diciendo, que sí, tú padre tienes la responsabilidad, pero le vas a decir, vas a recibir asistencia de los estados, asistencia apropiada para que hagas cumplir estos derechos que están. Entonces, la verdad, esa situación es bastante grave. Es bastante grave para los niños esta situación. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? El último punto que les voy a comentar. Fíjense nada más. En el libro de Kinsey, y esto ya lo estamos viendo ahorita en el 2023, en el libro de Kinsey, en el 393, habla de las personas, fíjense nada más, 1948. ¿Qué dijo Kinsey? La pena impuesta a las personas condenadas por delitos sexuales pueden ser particularmente excesivas. Kinsey decía, están penalizando a hombres excesivamente. ¿Y qué pasa? El principio, en los principios del 8 de marzo, a raíz del festejo del Día de la Mujer, y esta es otra cosa que también requiere mucho tiempo para platicar, se están utilizando luchas legítimas, como por ejemplo el de las mujeres, para introducir ocultamente estas leyes que van a perjudicar a los niños y a los padres, madres, a final de cuentas, porque en el principio que salió los principios que salieron el 28 de marzo del 2023, que son principios que van a normar los criterios en cuestiones penales, están aplicando lo que Kinsey dijo y dice, a nivel mundial los estados han mostrado una tendencia creciente hacia la criminalización excesiva. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos que bajar esas penas. Debemos de ser más tolerantes. Y en esos principios dice el principio 18, nadie podrá ser considerado penalmente responsable por prácticas consensuales encaminadas a ayudar a otros con la exploración, libre desarrollo y o afirmación de la sexualidad, orientación o identidad de género. ¿Y qué dice Kinsey al respecto? Ahorita nos vamos a regresar, lo tengo acá. Pero en la página 170, Kinsey, si Maru, ¿nos puedes leer la parte roja? Es más probable. Claro, sí, claro. Es más probable que la manipulación manual llegue a ser tan específica si la relación se tiene con un niño algo mayor o con un adulto, sin la ayuda de personas más experimentadas. Muchos preadolescentes tardan muchos años en descubrir técnicas masturbatorias que sean sexualmente efectivas. Qué bárbaros. Y esto lo estamos viendo ya en la ley. En esos principios del 8 de marzo, dice, nadie podrá ser considerado penalmente responsable por el ejercicio de sus derechos sexuales, como solicitar acceder, incluida la información. Y si se fijan, esto de la información tiene que ver con ese derecho que estaba desde el 48, donde se decía que todas las personas tienen derecho, inclusive los niños, a recibir toda información. Y ahí dice, Pero nadie ves, podrá... ¿sí? eso. Nadie podrá ser considerado penalmente responsable por prestar ayuda a otro para permitirle ejercer sus derechos sexuales. Estamos viendo cómo toda la barbaridad
Kinsey, se está plasmando ahorita. 2023 salieron estos principios, ¿no? Y cómo a través desde el 48 ha sido un caminito que han estado haciendo en perjuicio de los niños y de la sociedad, porque esto ya son principios que están a nivel internacional. Y igual acá, la conducta sexualmente consentida independientemente del tipo de actividad sexual no podrá ser penalizada en ningún caso. Por lo tanto, las relaciones sexuales consensuales nunca pueden ser criminalizadas. Y esto lo vamos a ver más adelantito, cómo la ministra de España habla acerca de este punto. Entonces, y aquí hay algo también grave, y es en donde hago un llamado a todas las mujeres. El principio 17 habla sobre el trabajo sexual, ¿no? Que nosotros decimos la prostitución. Y en este principio dice que la comunicación con otra persona sobre anunciar ofertas, compartir instalaciones con otras personas con el fin de intercambiar servicios sexuales, sea en un lugar público o privado, no podrá ser tipificado como delito. Para la obtención de un beneficio económico, es decir, el derecho penal no puede prohibir la conducta a terceros que directa o indirectamente para la obtención de un beneficio económico faciliten, administren, organicen, comuniquen con otro, anunciar, proporcionar información, proporcionar alquiler locales para el propósito del intercambio de servicios sexuales entre adultos. Aquí habla de entre adultos, ¿no? Pero a final de cuentas se está autorizando la trata de blancas. ¿Y dónde están las mujeres que están luchando por las mujeres? ¿Dónde se ha visto en una reunión del comité de mujeres que diga, oiga, ¿saben qué? Aquí está este principio, esto no lo podemos aceptar. Entonces, es gravísimo lo que está sucediendo. Y en estos principios del 8 de marzo también se habla de que se va a prohibir, el derecho penal no podrá prohibir el uso de drogas, incluso por parte de cualquier persona menor de 18 años. Tampoco podrá prohibir la posesión o distribución de equipo, bienes e información relacionada con el uso personal de drogas. Y tampoco podrá prohibir actividades o servicios, incluida la distribución de kits para uso más seguro de drogas, agujas, jeringas, estériles, la provisión y supervisión de sitios de consumo seguro. Y nadie habla de estos 8 principios, son 14 principios, de los principios que se salieron el 8 de marzo en conmemoración de la mujer. Están autorizando estos principios que son los que van a guiar el criterio cuando suceda algún asunto penal. A ver, bueno, ¿qué nos dice? Si uno como padre va y dice, ¿sabes qué? Aquí en la esquina de mi casa hay un fulano que está vendiendo droga a los niños, que tiene un lugar donde les vende jeringas y demás. Cuando nosotros como padres vayamos a decir algo así, va a decir, perdón, pero los principios internacionales establecen que el derecho penal no puede prohibir eso, está permitido. O sea, es realmente grave lo que está sucediendo. Y vamos a ver ya, por último, voy a dejar de compartir porque les voy a mostrar un video que habla la ministra de Igualdad de España. Vamos a ver este. Sí se ve, ¿verdad? No se oye, se ve, pero no se oye. No se ve, no se oye. Uy, no me digas. Es que yo sí lo oigo. ¿Cómo le puedo hacer? A ver, voy a quitar esto. A ver. ¿La oye? No. Híjole. O que puedas pasarnos el link por el chat y Sí, ya cada quien lo escucha. sí. Yo creo que es lo que voy a hacer. Pero el caso es que esta ministra de Igualdad que está peleando por la igualdad de género, pues está diciendo en ese video que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales. Y dice, tienen derecho y ustedes no lo quieren ver. Y por un lado, esta barbaridad es real, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿no?
de acuerdo a la normatividad, pero la gente, los políticos no lo quieren ver. Y bueno, es responsabilidad de nosotros como padres, como madres, como mujeres, tomar acciones al respecto. También les voy a mandar, les voy a enseñar para que puedan, mm, si lo- este sí lo pueden ver. A ver, compártelo porque no lo Ah, no, estamos no está viendo. compartido. Ah, perdón. No, A ver. Nada más se los voy a enseñar porque ahí sí sale, ahí sí lo ven. sí. Ok. Sí, sí, lo vemos. Habla del programa educativo Coeducar aprobado por la Consejería de Educación en España. Que Este es se la que puso tenemos ahora en México. en marcha el del 19 al 20. Dice, para visibilizar la perspectiva de género. Y es ahí donde las mujeres tenemos que estar bien atentas, porque están utilizando luchas legítimas para meter estas cosas. Y con base para, dice ahí, ¿no? Para visualizar la perspectiva de género, implementan esto. Ahí está, para visibilizar la perspectiva de género. Ese es la máscara, ¿no? Pero en el fondo, el partido denuncia esto es lo que fomenta. Entonces, ese programa Coeduca lo que realmente está promoviendo es esto. Y ya cuando uno de los partidos políticos dice, oye, no, esto no debe ser, bueno, se elimina. Pero ¿qué pasa si ningún partido político en México quiere hacer algo? Nosotros como madres, como personas, como parte de la sociedad, tenemos que proteger a los niños de estas barbaridades, ¿no? Y bueno, esto es, se puede decir que esto sería, a todos les voy a mandar las ligas de esos videos para que ustedes lo puedan ver. Y realmente es grave la situación porque son estructuras legales. Y yo creo que la mayoría de nosotros somos cumplidores de la ley, nos esforzamos por cumplir la ley, pero ¿qué pasa cuando la ley está en contra de, pues, de la evolución natural del ser humano y más en contra de los niños? ¿Quién va a defender a los niños cuando se implementen ya estas leyes, no? Entonces, es una invitación a todas las mujeres a hacer algo al respecto y proteger a los niños. Esta es la presentación, Mara. Ay, pues muchísimas gracias. Felicitas, de verdad, es un tema muy delicado para tratar. Y infortunadamente sí, se están viendo muchos secuestros de niños y todo, pero pues obviamente ahí está, ¿no? El resultado de lo que nos acabas de leer. Y los papás no se dan cuenta de eso y en los planes y programas es donde ya están implementando ese plan macabro y los papás están así, no se dan cuenta. A ver, aquí tenemos a Lupita Flores, que ya también se ha dado a la tarea de estar investigando estos temas que son terroríficos y que hacemos un llamado a los padres de familia y a algunas autoridades que puedan despertar de este letargo, porque realmente es inaudito que abusen de bebés, que abusen de niños, que abusen de adolescentes y de chicas más grandes, ¿no? Esto es a nivel mundial, no es nada más de México, es un problema a nivel mundial. Y bueno, no quiero decir la organización que es base de esto, pero se encubre, ¿no? Se encubre como que es de los santos y a la mera hora es todo lo contrario. A ver, Lupita, te damos la palabra. Bienvenida seas. Pues muy agradecida por estar en esta reunión y muy agradecida por todo este tiempo que se me va a dar, que son 5 minutos, yo no me voy a tardar más de este tiempo, solamente para decir que pues nuestra compañera Felicitas nos invita a que podamos firmar un pliego petitorio que ya está elaborando y que yo creo que en diciembre, enero más o menos va a estar, o no sé Perfecto. cuándo estará
para que nosotros como sociedad también nos proclamemos. Esa es una de las cosas en las que yo quería intervenir y decir. Y bueno, y decir como maestra, como madre y como también estudié pedagogía con mi esposo, lógico que no me gradué, también quiero decirles que los niños, la característica esencial de los niños es que son inocentes y que Ujú. tienen sueños. Y cuando nosotros hacemos o permitimos o permeamos hacemos que estas cuestiones lleguen a sus cabezas, ¿sí? No solamente se le quitan los sueños y se le quita la inocencia a los niños, sino que también además se vuelven lascivos. Esta palabra casi no se utiliza ya ahora, ¿sí? Lo que es la lascivia, ¿sí? Cuando nosotros estamos permitiendo todas estas cosas, ¿sí? En vez de encaminar a los niños como se debe y hacerlos progresar de acuerdo a su edad, ¿sí? Se les están metiendo cosas que no tienen por qué ellos saber en ese momento, ¿sí? Estas pruebas que ella nos ha dicho son aberrantes, ¿sí? Aberrantes, ¿por qué? Porque no se debieron de hacer, porque son seres humanos, atentaron contra los derechos de los seres humanos y de los niños, ¿sí? Entonces no se debieron de hacer, se hicieron. ¿Qué es lo que nosotros queremos ahora? Que no se permita que esto se siga permitiendo por la sociedad, ¿verdad? Y menos como madres, pues queremos que esto se siga permitiendo. Entonces queremos pues invitar. A mí me gusta mucho el sistema educativo de Japón, de por sí ya era bueno y ahora se ha vuelto más revolucionario. En él antes eran los niños japoneses, los cuidaban para que fueran ciudadanos ejemplares en Japón. Ahora los están educando para que sean ciudadanos del mundo, ¿sí? No como japoneses, sino que saben que va a haber un cambio revolucionario. Estamos queriendo progresar y evolucionar, no involucionar, ¿sí? Entonces sí es muy importante que nosotros no permitamos una involución, que permitamos evolucionar y ser más destacados. Entonces, este programa da un cambio conceptual, ¿sí? Ellos van a entender las diferentes culturas y sus horizontes, y esto se verá pues como algo global, no solamente nacional. El programa está basado para niños de 12 años y ellos le van a dar cero materias de relleno, cero tareas y solo cinco materias que son aritmética y negocios, que son las operaciones básicas y el uso de calculadoras financieras, lo que es la lectura, que empiezan leyendo una hoja diaria del libro de cada niño escoja y termina leyendo un libro por semana. Civismo, entendiendo que es el respeto a todas las leyes y al valor civil de la ética, ¿sí? El respeto a las normas de convivencia y a la tolerancia, el altruismo y el respeto a la ecología y el medio ambiente. Computación, ¿sí? Para que ellos sepan de Office, de Internet, de redes sociales y negocios online. Idiomas, les van a enseñar 4 o 5 alfabetos, ¿sí? A las culturas regionales japonesas. Bueno, primero pues el japonés, ¿verdad? Porque es su idioma natal. La latina, la inglesa, la alemana, china y árabe, con visitas sociabilizadoras de intercambio a familias de cada país durante el verano. ¿Cuál va a ser el resultante de esto? Jóvenes de 18 años que van a hablar 4 idiomas, que van a conocer 4 culturas y 4 alfabetos, ¿sí? Van a ser especialistas en computadoras, en celulares, van a leer 52 libros cada año, van a respetar las leyes y la ecología y la convivencia, van a manejar la aritmética de negocios y finanzas al dedillo. ¿Cómo van a poder competir nuestros hijos o nuestros nietos o aquellos que sean nuestros sobrinos, aquellos que todavía pues no tengamos pues niños pequeños? ¿Cómo van a poder competir con esta tecnología, con este avance tan sustancial, si lo que les quieren enseñar en nuestros países es acerca de lo que es la masturbación, de lo que es el homosexualismo? O sea, ¿cómo van a competir con estas grandes mentes? ¿Por qué? Porque regularmente los países los que quieren es tener pues a la gente dormida. Desgraciadamente así es, o sea, no podemos negarlo. ¿Y
creo que nosotros tenemos una ventaja en México. Tenemos una mujer presidenta que creo que nos va a apoyar en esto. Entonces, yo tengo todavía mucha confianza en la humanidad. Yo todavía creo Fíjate, mucho. yo te iba a decir eso, que yo tengo ganas de irla a ver para poder Así es, cambiar las leyes y poder así proteger es. a esos niños, porque Exactamente. lamentablemente está muy fuerte eso. Sí, la Y situación está muy difícil y la verdad es que mucha gente, como tú decías, está ciega completamente. Entonces no saben ni cómo están los programas, no saben qué es lo que se está haciendo en las leyes, no saben, o sea, no saben todos los cambios sustanciales que está habiendo. O sea, eso ya es una realidad, no solamente en nuestro país, sino en muchos países. Y se está viendo que desgraciadamente todo este cambio que se está haciendo, que se supone que iba a ser favorecedor, está haciendo incluso en contra de los mismos homosexualidad y de muchas de las personas que están en estos géneros porque se están suicidando más. En vez de haber menos suicidios, menos. desgraciadamente se está incrementando. Entonces, la voz que queremos levantar no es porque no conozcamos o no sepamos de esto. No nos escandalizamos. Yo tengo muchos amigos homosexuales a los cuales admiro, quiero y amo, pero ellos mismos a veces también me han comentado, Está esto tremendo. está terrible Sí, porque, o sea, yo pues dentro de mi cuarto puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Fíjense, a ese grado están las situaciones. En ese grado estamos. Y bueno, para terminar mi participación, solamente quiero decir que bueno, muchas veces se dice que pues nos estamos muriendo la generación de hierro, ¿sí? La generación que estamos dando paso a una generación de cristal. No tenemos por qué hacer eso. Podemos hacer, en nosotros está la esperanza, en nosotros como madres, abuelas, tías o lo que seamos, porque como les digo, muchas veces pues no tenemos chicos pequeños en casa, ¿no? Pero aún como sociedad nos tenemos que pronunciar y ayer veía precisamente un video donde agarraban a un niño y se lo llevaban y ujú. la gente nada más se quedaba mirando y decía, no falta hacer cosas malas. A veces el quedarse El callado, silencio, el silencio y el no hacer nada, eso es lo que hace que las cosas malas sucedan. Entonces, esa es nuestra preocupación y esa es la manera por la que nos estamos pronunciando, porque no nos queremos quedar calladas, porque realmente somos mujeres, mujeres que trabajamos, que somos inteligentes y somos mujeres que hemos vivido un cambio sustancial, tanto yo como Felicitas, como María Eugenia, somos mujeres que hemos trabajado durante todo este año. A nosotros nadie nos puede contar acerca de nada porque nosotros conocemos esta realidad. También Pilar, también ella ha trabajado y sigue trabajando. Muchas de nosotros todavía seguimos trabajando. Entonces, somos mujeres que realmente conocemos la verdad y sabemos esto. Esa es mi participación y se las agradezco. ay, Muchísimas. muchas gracias, Lupita, y gracias, felicitas por estas palabras. Pero fíjate, hay otro factor muy importante que yo veo en esta situación, que son las redes sociales. Los papás no tienen ya control sobre las redes sociales. Infortunadamente, ahí les están metiendo cantidad de cosas a los niños y los papás ni en cuenta. Igual que el Facebook, o sea, igual que el Twitter, todas las redes sociales, pero en especial Facebook, a los niños que se meten, ellos se inscriben, no necesitan de papá, mamá, ellos crean el correo, o sea, los niños ya son muy hábiles. Entonces, los papás, si no tienen control ni están presentes, en ese inter es cuando abusan de los niños, es cuando se los roban y de verdad, día con día están pasando cosas terribles con los niños. Simplemente comentaba en una entrevista que me hicieron en Tijuana, se robaron un niño de lo que la mamá agachaba a recoger, tenía dos hijos, ¿no? Un niño y una niña. Y la niña se le cae algo de las manos y entonces la mamá agarra y le recoge esto. En lo que hizo esto y el niño lo soltó tantito, pa, se lo llevaron.
lo encontré, bueno, la mamá empezó a pedir ayuda, una señora le dijo, seguramente lo encuentre en la frontera, lo subieron a una camioneta. Y ahí va la señora, dice que los vio, siguió el camino y llegando a la frontera les avisó a los policías que le habían secuestrado a su hijo y que venía la camioneta atrás. O sea, fíjate. Y cuando llegan, obviamente los detienen y ella se asoma a la camioneta a ver a su hijo y ya estaba muerto. Le habían abierto su pancita y le metieron droga. O sea, eso es, y ven qué segundos, o sea, en segundos son tan desgraciados que ya traen hasta el bisturí ahí listo para sacarle, o sea, no piensan ni en el más mínimo dolor que le causaron a ese pobre niño. Y es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué le está pasando a la humanidad con todas estas cosas, ¿no? Se han vuelto, yo veo a veces a los jóvenes tan insensibles, como robots, van con sus cosas aquí y les hablas y no te hacen caso, o sea, como si fueran títeres o ¿cómo les llaman? Zombies que van ahí en la calle perdidos totalmente. Y además la gente muy grosera, sin valores, sin principios, de todo pelean. O sea, yo pocas veces salgo, ¿no? Porque pues yo estoy aquí trabajando normalmente en casa, pero cuando salgo me espanto de ver las reacciones tan agresivas que tienen las personas en general. Entonces, algo están pasando dentro de las personas que no se dan cuenta cómo los manipulan por medio de esos medios. Y eso afecta a toda nuestra sociedad. Por eso se está volviendo todo esto tan violento, ¿no? O sea, al grado que no respetan ni a los adultos mayores, a nadie, o sea, a nadie. Pueden ver a un discapacitado, por ejemplo, y en vez de darle el asiento, no, se hacen los dormidos ahí en el metro para que no pasen, ¿no? Para que no le quiten el asiento. O sea, dice uno, hay que sensibilizar y te lo agradezco Lupita y a Pilar y a Astrid porque por la preocupación y claro que te firmamos esa carta y yo voy a tratar de sacar una cita con la presidenta o presidente. Para mí en mis tiempos era presidente, ahora ya aceptan presidenta, pero sí es urgente e importante que nos preocupemos por este tema, porque barajean muy bonito las cosas y a la hora de que ocasionan el delito, pues no en el artículo tal de tal cosa dice que no hay sanción. Y estamos hablando, déjenme decirles que es licenciada Felicitas Castañeda, igual Lupita, tú también eres licenciada, ¿no? Así es, sí, soy licenciada también. Sí, bueno, Básicamente. abogadas, abogadas, porque ahora ya licenciados, como dirían, somos todos, ¿no? Pero abogadas. Entonces, es importantísimo que se haga y que actuemos con el grupo de mujeres y como mujeres, y quien se quiera unir a esta causa, nada más manden un mensajito en el mismo, video. Ahí pongan, yo quiero conectarme con ustedes, quiero unirme al grupo de mujeres y luchar por esta causa y con mucho gusto las aceptamos. Aquí estamos un grupo muy grande. Bueno, ahorita no pudieron estar todas, pero somos un grupo muy fuerte y muy grande. Así es que las invitamos para que ustedes estén presentes. Pili, ¿gustas decir algo? Hay que ponerse el audio, Pilar. Tienes cerrado tu micrófono. Está cerrado el micrófono. Hay que abrirlo. No A puede ver, hablar, deja no ver puede si hablar. yo, a ver si lo puedo abrir, pero no Ahí me... está. Creo que ya, ¿verdad? Ya, Me ya se abrió, ya escuchan. se abrió. Ya, ya sí. Lo que pasa es que me está fallando el internet y se me va. Ok, no hay problema, Pilar. Entonces, para otra ocasión, si gustas, para otra ocasión. O si quieres hablar, no sé.
es que creo que no puede. Creo que le está fallando. Sí, le está fallando. Pero si no en otra ocasión, porque no es la única reunión que vamos a tener. Y no va a haber muchas. Y sí, hay Sí. que darle marcha y todos los que quieran firmar esta solicitud que va a hacer Felicitas Castañeda y todo el grupo de mujeres que estamos apoyando esto, porque no estamos solas, estamos apoyadas. Entonces, se pueden unir. Y sí es Gracias. importante, ¿no? Es Sí. muy importante que todos estén enterados de esta situación como padres de familia, maestros. O sea, cada vez las leyes protegen menos a los seres humanos. Y eso es triste, triste, Y triste. protegen más a los delincuentes, ¿no? O sea, que ahora Exactamente. sí, había un programa por ahí hace años que decía, ¿qué nos pasa, no? Ajá, ¿qué nos Ya que pasa? no sé, ¿qué nos Ahora pasa? protegen más a los Ay, delincuentes, como dijiste, o sea, te pueden violar y pues está normal, o sea, está normal, todo está normal, no hay problema, te pueden secuestrar, está normal, es que la chica se quiso ir con él y aunque no sea cierto, así lo ven, ¿no? No, ya está bastante grandecita, ya puede decidir si quiere tener sexo o no, y se ujú. lavan las manos y Así es, pero es que desafortunadamente, nosotros también como sociedad no nos hemos unido y hemos exactamente. permitido también esto. O sea, la verdad es que ellos sí se unen y entonces es ahí, ese es el cambio que nosotros queremos generar, que nos Exactamente, unamos porque somos más los buenos que los malos, de la los verdad. malos, yo Y lo somos sé. más la gente que tenemos valores y yo doy ética y valores, ya Sí, no, sí, sí. incluso ya no hay esa materia, ¿eh? Dentro de la preparatoria ahorita con el cambio, ya no hay esa No, materia, ya se pero si olvidaron de los sí, valores, se no, olvidaron ya, de no, ya no hay, letras, se olvidaron ya no hay de... la materia, ya no hay la materia, la acaban de quitar. Entonces, para mí sí fue una preocupación cuando dije, ¿cómo que quitaron valores y esas, ahora sí, sí es mi especialidad? Entonces, eso fue lo que me escandalizó aún más. Yo de todas Claro. maneras te sigo enseñando acerca de los valores a los jóvenes y es muy importante que nosotros permeemos en eso. Me tengo que ir, no sé si Bueno, todos si quieren decir algo más. Sí, nada más, lo que sí me gustaría mencionar, lo que mencionaste tú, de ir y buscar una cita con nuestro líder presidencial para, como decía Lupita, yo también estoy contenta de que sea una mujer. Yo creo que al darle la información, siendo una persona, como decía ella, ¿no? De ciencia, conocedora y siendo mujer, yo siento que vamos a tener mucho respaldo, porque es imposible que alguien en ese nivel pues conozca todo de todo a nivel detalle, ¿no? Si lo Claro. estamos viendo con los padres que están cercados, que no saben, pues ella tiene otras cosas, otras Sí, prioridades, ¿no? otras Pero prioridades. Ujú. compartir la información, pedirle esas firmas, recabar firmas y como decía Lupita, unirnos, es lo que hace falta, unirnos La como unión hace la fuerza, ¿no? defendiendo realmente a las mujeres porque nos están utilizando en muchas luchas Sí, legítimas, están metiendo cosas que no que no queremos son. como mujeres. Entonces Sí, hay que unirnos como mujeres y decir, y levantar la mano y decir, oye, soy mujer y opino esto y no estoy de acuerdo con esto porque nos están haciendo a un lado. Y como decía así Lupita, exacto. es, en vez de somos más apoyarnos, y en vez de tenemos que, apoyarnos, nos están haciendo a un lado como mujeres y no así podemos es. permitir eso. Así Entonces, es. no es eso. Me Pues tengo que muy ir. bien, chicas, pues estamos en comunicación y los que se quieran unir a esta causa, bienvenidos sean, ¿verdad? Claro Y que sí. bueno, pues denle like, compartan, todos los padres de familia se tienen que enterar de eso, así es que por favor compartan este video, donde lo vean, compártanlo y mientras más seamos los que lo escuchemos, más respuesta vamos a tener. Así es que muchas gracias, de verdad, gracias, gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Pues, suscríbanse al canal, denle like, compartan a diestra y siniestra, porque todo el mundo se tiene que enterar a nivel mundial. Y que tengan lindo día, linda tarde, linda noche. Bendiciones a todos, mucho éxito, Bendiciones. los amo. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Bye.